Sabe que algunos ahora que salimos online, nunca falta algún crítico, ¿verdad? Que a veces dice alguna cosa de lo cual no entendió, ¿no? Porque me inclino a pensar que por lo general es que no entiende lo que estamos predicando. A veces personas que se han limitado a elementos tan básicos de la palabra del Señor, y que cuando hablamos de cosas más profundas y hablamos de cosas, vamos un poquito más allí a fondo, muchos interpretan que estamos predicando otras cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Y nos hablan de que tenemos que predicar que Cristo viene, nos hablan que tenemos que predicar de la salvación, de la sanidad, la santidad. Y todas estas cosas, domingo tras domingo, las hemos estado hablando. Y lo hemos estado profundizando. Y hablando hasta el punto, como decíamos el domingo, que el Evangelio cuando lo queremos hacer a nuestra manera no funciona. Funciona cuando lo hacemos a la manera de Dios. Y como digo, muchos a veces no entienden, no comprenden esta verdad. Pero qué bueno es cuando podemos venir a la casa de Dios o recibimos la palabra de Dios con corazones abiertos, dispuestos a dar un paso más. Así que si puedes decirle a alguien que tenga cerca, hoy vamos a dar un paso más de fe. Hoy vamos a dar un paso más de fe. Cuando hablamos un paso más de fe, estamos hablando de poder comprender mejor la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se revela en nuestras vidas, cuando la palabra de Dios se aclara, cuando el velo se corre, estamos en posición de dar un paso hacia adelante, ¿verdad? Estamos en posición de avanzar en este reino de Dios. Claro está que hay alguien que no quiere, ya saben quién es, ¿verdad? Satanás, el diablo, no quiere que el reino de Dios avance en nuestras vidas. Satanás conoce bien la misión de la iglesia. Yo creo, y decíamos estos domingos pasados, la iglesia sigue siendo esencial en este mundo. Más allá que muchas veces desde afuera no lo vean como tal. Pero la iglesia del Señor sigue siendo esencial. No por el hecho que simplemente oramos por los enfermos. No solamente por el hecho de que enseñamos buenos principios, buenos valores. Sino porque, dice la Escritura, somos la luz de este mundo. La Escritura nos habla y nos presenta a nosotros como la luz, como una referencia en este mundo. Y cuando un creyente, cuando un seguidor del Señor se alinea con la palabra de Dios, es decir, la luz del Señor viene a su corazón, él puede recibir la palabra y comprenderla. Es como allí, como que en un momento se corre el velo, se enciende una luz, podemos captar allí el significado de lo que Dios está hablando a nuestras vidas de manera personal y damos ese paso de ajustarnos a ella y modelar y, como decíamos, alinear nuestra vida a la palabra de Dios. Nos transformamos en referencia. Y yo creo que nuestro primer lugar de referencia no es la iglesia. Nuestro primer lugar de referencia es nuestra propia casa. Así que decirle al que tenés al lado, cuida tu casa. Cuida tu casa. Josué decía, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Había una decisión de parte de Josué. Y cuando nosotros miramos los personajes destacados de la Biblia hace una especial mención, o más que mención, digo, es un lugar, diría especial, un lugar que no se puede sustituir por otro. Es el lugar que Dios le da a la familia. La Biblia habla de Noé que construyó un arca en que su casa se salvase. Dice la Biblia, por la fe él construyó esto.
Recién mencionamos Josué. Y así podemos mencionar muchos en la Biblia. Y hoy mismo vamos a hablar sobre esto, del lugar que tiene la familia, del lugar de la visión que tiene Dios de nuestra casa. Como siempre decimos, la salvación es cierto, es individual, por una decisión personal de cada uno, de un encuentro personal que cada uno tiene con el Señor. Pero no deja de ser fundamental nuestra casa. Pablo decía aquella palabra tan linda: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que el interés de Dios no es un interés solamente individual, sino que Dios tiene una visión hacia tu familia, hacia tu descendencia, a los que vienen detrás de ti. Porque Dios, la obra de Dios no se limita a nosotros. No se limita, no empieza y concluye conmigo. Empieza con nosotros y sigue con las nuevas generaciones. Siempre doy muchas gracias a Dios de que en nuestra familia mis hijos son cuarta generación de creyentes. Cuarta generación de creyentes. Y eso es una bendición del Señor. Y creemos y queremos que en breve, cuando venga mi nieta, que ya falta tan poquito, algunos me decían, ya falta tan poquito, pastor, ¿no? Y yo decía, dígame a mí que estoy como los presos cortando los días, ¿no? Cuando llegue. Y decimos, wow, qué bueno, esto va a ser la quinta generación. Porque la obra de Dios no puede parar. Decile al que tenés al lado, la obra de Dios continúa. Decile así, vamos a decirlo mejor, la obra de Dios no puede parar en ti. No puede avanzar hasta llegar a ti y trancarse. Decíamos, Satanás conoce cuál es la misión de la iglesia, y cuando el creyente se alinea, cuando el creyente se ajusta a la palabra de Dios y comienza a vivir según ella, pasamos a ser un referente, y es ahí donde el enemigo se enfurece. Yo no sé si usted ha notado que el enemigo parece que hay momentos en nuestra vida que se ensaña. ¿Ha vivido esto? Hace unos días atrás hablaba con alguien y decía, no sé por qué cada vez que hay algo bueno de Dios, cada vez que nos perfilamos a algo bueno, a dar un paso adelante, a avanzar, que parece que las puertas se abrieran, hay un contraataque del enemigo. Hay como que una revancha, hay allí como un despertar de las fuerzas del infierno mismo contra nuestras vidas. ¿Qué es lo que pasa?, me decía esta persona. Y yo diría lo que dice el proverbio tan común, ¿no? Dice, ladran Sancho, señal que cabalgamos, ¿no? Cuando el enemigo se levanta, cuando ladra el enemigo, señal de que vamos avanzando. Así que no te desanimes. Si el enemigo está tratando de frenar la obra de Dios en ti, como decíamos, si hay alguien que quiere frenar la obra de Dios, es el enemigo. Porque Él conoce nuestra misión. Él conoce el lugar que tú y yo tenemos dentro del reino de Dios. Si tú has pensado que tú eres simplemente un creyente que viene los domingos y ocupa una banca dentro de la iglesia, estás muy equivocado. Tú eres alguien que tienes una misión en este mundo. Tú eres alguien importantísimo. Y eres alguien en quien la obra de Dios quiere reflejarse. Cuando Jesús se encontró con aquel ciego que estaba allí en la puerta del templo, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o pecó sus padres para que él esté en esa condición?
Y Jesús le dice, ni este ni sus padres pecaron, sino que es para que la obra de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él. Quiere decir que hay un plan de Dios. Aun cuando tú y yo en algún momento estuvimos en oscuridad, aun cuando tú y yo estábamos en pecado, aun cuando tú y yo, cuando en ti y en mí todavía la luz del Evangelio no había sido reflejada, no habíamos entendido, ni siquiera nos percatábamos de algo así, había un plan de Dios para tu vida. El plan de Dios estaba presente. Y bendito ese día en que la luz del Señor llegó a nuestro corazón. Quizás en esta mañana miras tu condición, estoy en oscuridad, estoy allí confuso, no entiendo muy bien toda esta cuestión de los planes de Dios. Quiero decirte, más allá de que tú entiendas, no entiendas, hay alguien que sí entiende del plan que Dios tiene con tu vida. Este es Satanás, y él va a tratar de que la obra de Dios llegue a ti y cese. Él va a tratar que la obra que Dios ha comenzado, la obra que Dios se dispone a hacer a través de ti, cese, pare. Y vamos a la escritura. Hay una escritura en el Antiguo Testamento que nos habla claramente sobre esta obra negativa o este intento, por así decir, de Satanás de frenar la obra de Dios. Y lo encontramos en los últimos libros históricos. Más allá que después está Esther, pero estoy hablando de Esdras y Nehemías. La historia del pueblo, de aquel remanente del pueblo de Israel que regresó del cautiverio. Para aquellos que no conocen la historia o que son nuevos quizá en el Evangelio, la Biblia dice que hubo un tiempo en el cual el pueblo de Dios, el pueblo de Judá e Israel fueron llevados cautivos por la idolatría, por un montón de... No vamos a entrar en detalles cuáles fueron los motivos, pero el punto es que el pueblo de Dios fue cautivo por 70 años. Pero pasados esos 70 años, dice, un remanente del pueblo regresó a su tierra. Regresó, y el libro de Esdras nos narra de el primer grupo que llegó, los primeros que regresaron. Y dice que regresaron a la tierra de Israel con el fin de reconstruir la casa de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, cuando el pueblo de Dios fue quitado de su territorio, fueron quitados allí de sus ciudades, especialmente de Jerusalén, todo el pueblo fue llevado. Y dice la Escritura que la ciudad de Jerusalén, aquella ciudad que había sido espléndida, aquella ciudad desde donde todos los reyes o grandes reyes de aquel entonces allí estaban, de alguna manera habían estado subordinados en los tiempos de David, fue el tiempo de mayor esplendor de Israel, y dice que Jerusalén fue una tierra rica, una ciudad espléndida. Tanto es así que reyes venían de otros lados, no solamente para mirar el esplendor o la sabiduría de Salomón, sino también venían para mirar el esplendor de la ciudad, la riqueza de la ciudad. Pero ahora, pasado el tiempo, aquella ciudad había sido derribada, había sido puesto a fuego. Y el templo de Dios, que había sido referente de aquella nación por tantos años, también había sido destruido. Y cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, dice, el mayor dolor que tenían ellos en el corazón era que el templo hubiese sido destruido. Pero en cumplimiento a las profecías anunciadas por Jeremías, dice que pasados los 70 años el pueblo regresa con una orden de parte del nuevo emperador, Ciro. Y este rey dice, y estoy haciendo un resumen histórico para situarlo, ¿no? Este emperador, este rey Ciro, emperador persa, dice, dio la orden de reconstruir
la ciudad y de reconstruir el templo. Y esta gente regresó para reconstruir el templo. Pero cuando se propusieron y empezaron a hacerlo, dice la Escritura que lograron poner los cimientos. Había un entusiasmo tremendo. El pueblo cantaba, unos cantaban, otros lloraban, dice, los más viejos lloraban. Lloraban de emoción, dice, porque ellos con sus años habían visto el esplendor del templo anterior, habían visto la ruina que había pasado, es decir, conocían toda la historia de lo que había pasado con el templo. Y ahora, viendo reconstruirse, estaban llenos de emoción y era una mezcla de alabanzas, de gritos de alegría, con llanto. Y dice que los levitas y la gente que adoraba a Dios con címbalos, con instrumentos, cantaban y adoraban a Dios porque los cimientos del templo, una vez más, eran colocados. Pero este ruido llegó a oídos de los enemigos. Y dice la Escritura que vinieron los enemigos a tratar, dice, de hacer algo, frenar la obra. Y ellos, mire, en Esdras capítulo 4... versículo 4 dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y le atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, fue así. Hasta incluso en el reinado de Darío, rey de Persia. Y si usted sigue leyendo, dice que escribieron una carta al rey, al emperador, diciendo y hablando mal de esta tierra, hablando mal del pueblo de Israel y diciendo, no podemos permitir, dice, esta gente están aquí construyendo, dice, los cimientos, reconstruyendo la ciudad, restableciendo cimientos y construyendo el templo. Esto no puede suceder porque esta ciudad tiene fama de rebelde. Y difamaron al pueblo de Dios. Y dice la historia que cuando el rey escuchó estas cartas, mandó unas respuestas diciendo, he indagado en los archivos y efectivamente todo lo que ustedes dicen respecto a esa gente es así. Por lo tanto, doy orden que cesen inmediatamente esta tarea. Y dice la Escritura que estos enemigos llegaron felices a donde estaba el pueblo de Dios y con violencia frenaron la construcción del templo. El enemigo logró frenar. Ahora, así tuvieron por tiempo. No continuaron la tarea. Dice, estuvieron frenados por algún buen tiempo hasta que cambió el rey y todavía seguían sin hacer nada. Una orden del rey frenó la obra de Dios. Pero dice que el pueblo de Dios recibió un mensaje de parte de Ageo, el profeta, y también de Zacarías. Cuando vamos a la Escritura en el libro de Ageo, dice que hubo un llamado de atención diciendo, es tiempo de que ustedes estén abocados a sus casas, construyendo y arreglando sus casas, mientras que mi casa está desierta. Este pueblo dice, todavía no es tiempo, todavía no ha llegado el tiempo de que volvamos a reconstruir. Y quizás usted diga, wow, tanta historia en esto, ¿qué tiene que ver conmigo? Quiero decirte, hay algo muy parecido en este tiempo. Quizás ha habido órdenes que han dicho, bueno, la iglesia tiene que frenar. Muchos dicen, bueno, esto no es un ataque a la iglesia, esto tiene que ver con una pandemia, tiene que ver con, bueno, no desacredito nada de todo esto, de la pandemia.
Pero sí quiero decirte que detrás de todo esto, no tengo ninguna duda, que hay una intención de parte de Satanás, del diablo, de impedir que la obra de Dios siga desarrollándose en la vida de los creyentes. ¿Y por qué digo esto? Porque muchos creyentes, amparado en esa orden, amparado en esa decisión, han perdido la visión de la casa de Dios. Han perdido la visión y la necesidad de que somos gente de Dios, que tenemos que venir a la casa de Dios, que el pueblo de Dios se tiene que juntar, que el pueblo de Dios se tiene que unir. Y como decíamos hoy, estamos aquí con una misión. La iglesia del Señor se tiene que juntar. Pueden haber muchos motivos, pueden haber muchas razones legales y no estoy diciendo que no nos sometamos a las autoridades. Estoy diciendo, seamos conscientes de la intención de Satanás de frenar la obra de Dios en tu vida y en tu casa. Esta gente, dice, estaba ocupado en sus propias casas. Como no podían construir porque había una orden del rey, lo que hacían era dedicarse a sus casas. Y el profeta declara y el profeta allí delata y saca luz, dice, mi casa está desierta. Y muchas veces vemos, hoy estamos viendo iglesias desiertas, iglesias vacías, iglesias donde muchos creyentes siguen su fe en el Señor, pero están más ocupados en sus cosas personales, en cumplir la misión que tenemos como casa de Dios, como iglesia de Dios. Y es ahí donde el enemigo logra frenar. Y quiero hablar de dos cosas. ¿Cuándo el enemigo logra frenar? ¿Cuándo es que el enemigo logra detener la obra de Dios en nosotros? Hay dos motivos bien claros aquí. El primero de ellos, cuando olvidamos o al menos posponemos la misión que tenemos de Dios. Cuando olvidamos o posponemos la misión que tenemos de parte de Dios. Este pueblo decía, no que se hubiesen olvidado, ellos tenían presente que tenían que servir. Ellos tenían presente que había que construir el templo. Pero ellos decían, todavía no es el momento. Ya va a llegar el día, ya va a llegar el momento. Lo que estaban esperando no sabemos qué era. Porque el rey Darío había dicho que el anterior, habían dicho de suspender la obra hasta nuevo aviso. Ese nuevo aviso no llegó nunca. Si tú estás esperando que el enemigo venga a decirte, bueno, ya es el tiempo que empieces a servir al Señor, nunca va a llegar eso, olvídate. Porque el enemigo va a querer siempre detener la obra de Dios en ti. Y me temo por aquellos creyentes, mira lo que te digo, me temo por aquellos creyentes que están posponiendo su misión o que de alguna manera, no que se olviden, pero que han pospuesto el servir, porque me temo por ellos. Porque dice la Escritura, aquí en Ageo capítulo 1, habla claramente, dice, por eso he detenido la lluvia, he enviado la sequía. Y quiero decirte, no te asombres si en tu vida viene la sequía. No te asombres, no te espantes si por allí has dejado de estar en la casa de Dios por determinados motivos triviales y por allí viene la sequía espiritual sobre tu vida. Si allí viene la sequía y falta de bendición, se corta la bendición sobre tu vida. Fue lo que pasó en aquel pueblo. Hubo una falta, se cortó la bendición. Se cortó aquello tan lindo que venía de parte de Dios. Yo soy consciente de gente que ha sido bendecida por Dios. Tenemos y somos parte de una iglesia donde hay gente que ha sido bendecida por Dios. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, yo y mi casa he sido bendecido por el Señor en estos días?
En un momento he sido bendecido por Dios. Soy un testigo de la bendición de Dios sobre mi vida. Pero hemos visto personas que con entusiasmo comenzaron a servir. Con entusiasmo estaban allí en esa pasión, en ese sentir de servir, de adorar, de trabajar, de dar el tiempo para Dios. Pero venido a esta situación se frenaron. Y yo no estoy diciendo que no tendríamos que acatar esta ley. Claro que sí. Pero nunca podríamos haber descuidado nuestra relación con el pueblo de Dios. No podemos nunca pasar por alto que tenemos una misión que no puede detenerse. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios no nos damos cuenta de esto, pero el enemigo bien sabe. El enemigo dijo, no podemos permitir que esta gente esté allí construyendo cimientos nuevamente. Esto tiene un gran significado. Jerusalén había sido levantada sobre cimientos. El esplendor de aquella ciudad estaba basada en cimientos. La Biblia dice que estaba rodeada de muros. Y esos muros eran su fortaleza. Esos muros eran su protección. En el libro de Nehemías nos narra la historia muchos años después, cuando Nehemías viene a reconstruir los muros, dice. Y otra vez el enemigo, cuando vio que habían avanzado y ya venían por la mitad de la construcción del muro, otra vez vinieron para frenar la obra de Dios. Porque nuevamente quiero decirle que cuando tú y yo como iglesia del Señor los alineamos y comenzamos a ajustar nuestras vidas para servir al Señor y nos perfilamos a hacer referencia en este mundo, el enemigo se va a levantar y va a tratar de impedir que tú seas una luz. Y va a tratar de impedir que la bendición de Dios fluya en ti. Pero dice la Escritura que cuando ellos vinieron a construir los muros, los enemigos dijeron, vamos a permitir que estos muros nuevamente sean edificados. Vamos a permitir que estos judíos establezcan nuevamente estas piedras, estas bases. Mi querido hermano, mi querido creyente, seguidor del Señor, hay un muro de protección sobre nuestra vida y ese muro de protección es nuestra fe. Pablo decía que no olvidemos el escudo de la fe, no olvidemos de tomar el escudo que representa la fe. No la fe en cualquier cosa. No la fe cimentada. El otro día empezamos en el Instituto Bíblico un nuevo semestre y una de las materias se llama apologética y en esa materia hablamos precisamente de las razones que dan sostenimiento a nuestra fe. Nuestra fe no es una fe ciega en el sentido que no podemos ver. Si bien la fe es la convicción de lo que se espera, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, no quiere decir que es ciega. Alguien dijo, sí, es ciega porque no se ve lo que... Mire, hermano, allí está hablando, sí, si usted lo mira desde la perspectiva humana es ciega, pero desde la perspectiva espiritual hay una visión de Dios. Cuando alguien ve a través de la fe, no quiere decir que no ve, está viendo a través de los ojos de Dios, a través de la óptica o el lente de Dios. Es como que en algún momento Dios nos permite usar sus anteojos. Eso es la fe. Usar los anteojos de Dios. Y es nuestra responsabilidad como familia, como casa, construir nuestra fe. Pero no la fe en cualquier cosa, sino la fe basada en los principios de la palabra del Señor. El esplendor de Jerusalén estaba basado en un cimiento sólido. Y quiero decirte que la seguridad del creyente está en esa fe robusta, pero que se sostiene en los principios sólidos de la palabra del Señor. Vivimos en un mundo donde los principios de la palabra de Dios se los ha tirado a un lado.
Es como aquel templo, los cimientos, las piedras quemadas. Pero ellos estaban revolviendo entre las piedras quemadas y volviendo a colocar aquellas piedras. Vivimos en una sociedad, como decíamos, y domingo tras domingo lo venimos anunciando y denunciando, de una generación, de una sociedad que ha desterrado a Dios de sus vidas, que ha desterrado aquellos principios, que ha dado solidez a la sociedad, que ha dado sostenimiento a la familia, y se ha tratado de cambiar esos principios y se han cambiado valores por otros valores que no dan seguridad. El único sustento es la palabra de Dios. El único principio sólido que puede sostener nuestra casa es la palabra de Dios. Dice, bienaventurado aquel que construye su casa sobre la roca. En otra palabra, aquel que construye su hogar sobre los principios de la palabra de Dios. Hoy mencionábamos de Noé, que construyó un arca en que su casa se salvase, y él tuvo testimonio de ser un hombre de fe. Dice, por fe construyó esto. Quiere decir que es nuestra responsabilidad como iglesia del Señor, como creyente, como seguidor de Jesucristo, es hacer que tu fe crezca, tu fe personal crezca y crezca la fe en tu casa. Y esa fe ha de dar sostenimiento, esa fe ha de dar protección. Pero cuando el pueblo de Dios olvida su misión, deja a un lado su misión y adopta otros valores y adopta otros principios que no van conforme a la palabra de Dios y hace una mezcla de la verdad divina con otras cosas adoptadas de este mundo, otras ideologías adoptadas de este mundo, y construimos nuestra propia religión. Esa fe no funciona. Esa fe no da garantía. Esa fe frena la obra de Dios en nosotros. Entonces, si queremos evitar que el enemigo pueda frenar la obra de Dios, lo primero como iglesia del Señor es dar valor a aquellas cosas que son principios de la palabra de Dios, como el congregarnos, el buscar al Señor, el vivir una vida de santidad, el seguir cada una de las enseñanzas, tal cual como el Señor, el Evangelio, tal cual como el Señor nos lo dejó. Jesús dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Aquel que, en otras palabras, bien feliz de aquel que es capaz de aceptar mis palabras tal cual como yo las enseño. Pero como digo, muchas veces el pueblo de Dios, como ocurrió aquí, dejamos a un lado estos valores tan necesarios. Y es allí donde el enemigo logra frenar la obra de Dios en nosotros. Se corta la bendición. Es una segunda forma. Hay otro momento cuando el enemigo logra detener la obra de Dios en nosotros. Y es cuando nos hacemos vulnerables al enemigo. Y descuidamos aquellas áreas vulnerables. Dice que cuando construyeron el templo, pusieron los cimientos y vino el enemigo y frenó la obra. Gracias a Dios después retomaron la construcción y terminaron el templo. Pero esa es la historia, pasando varios años más, todavía estaba el muro sin construir. Y viene Nehemías para reconstruir ese muro. Y comenzaron a construir el muro y cuando llegaron por la mitad dice que el enemigo cuando vio, mira lo que dice allí, Nehemías capítulo 4, tú lo puedes ver, Nehemías capítulo 4, versículo 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya dice, los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y vinieron para frenar la obra.
En otras palabras, cuando tú aceptas el evangelio, pero todavía puertas al enemigo, no pasa nada, está todo bien con el enemigo. Pero cuando tú comienzas a trabajar y cerrar esos portillos, es cuando el enemigo viene, cuando el enemigo se levanta para destruir, porque sabe que te alineaste. Porque sabe que te alineaste a la palabra de Dios. Pero lamentablemente muchos esperamos que sea Dios quien haga todo en nosotros. Pero decirle al que tenés al lado, hay una parte que nos corresponde. Las familias tenían que cerrar los portillos. Dice más adelante, los espacios abiertos, todavía habían espacios abiertos. Todavía allí en la construcción del muro, que era muy extenso, todavía habían sectores, espacios abiertos por donde el enemigo podía entrar fácilmente. Y quiero decirte, muchas veces en nuestras vidas hay portillos, todavía hay lugares, hay puntos débiles. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer que tenemos puntos débiles? El domingo pasado hablábamos que la iglesia del Señor no está conformado de gente perfecta. La obra de la iglesia del Señor está conformado, y nuestra iglesia está formada de un montón de gente que hemos estado averiados por todos lados. Y cuando nos miramos, y como decíamos, muchas veces la iglesia ha cerrado las puertas a prostitutas, a homosexuales, a gente que tiene cualquier tipo de práctica. Y menciono esto, pero podemos hablar de los mentirosos, podemos hablar de un montón, los adúlteros, un montón de cosas que la palabra de Dios es clara y dice que esto es pecado. Pero los santos que ya estamos adentro, muchas veces estamos para señalarlos y no para darle la oportunidad de que la obra de Dios se complete en ellos, olvidando lo que nosotros en algún momento fuimos. Y dice la propia Escritura, dice que cuando veamos a algún hermano en falta, restaurarle con mansedumbre, no olvidando que nosotros también podemos ser tentados. ¿Qué está diciendo? Todos cojeamos de algún lado. Todos tenemos una parte débil, todos tenemos un blanco del enemigo. Yo recuerdo de alguien que me decía, Pastor Jonás, él tenía un testimonio maravilloso y tiene un testimonio maravilloso. Alguien que Dios lo rescató milagrosamente de la adicción a las drogas. Él llegó a la casa del Señor con su hogar destruido, ya al borde del divorcio, ya era casi que lo último llegar a la iglesia. Y él dice que estando ahí en la iglesia, sin que nadie le ministrara de manera especial, simplemente escuchando la palabra de Dios, él recibió un toque poderoso del Señor en su corazón, en su vida, y fue transformado. Él abandonó esa práctica y han pasado años y este hombre sigue libre de esa atadura, libre de esa esclavitud. Y él me decía, y un buen tiempo estuve con él, y él me decía, hermano Jonás, pastor, yo reconozco que el Señor hizo una obra muy grande en mí. Pero él decía, también reconozco que si yo me descuido, vuelvo a lo mismo. Porque hay una naturaleza pecaminosa en el hombre. Y esto no es la obra de Dios la que cambia. Lo que cambia ahí está el trabajo que cada uno tiene que hacer por reconstruir y reparar esas puertas que fueron abiertas en un momento. El problema es que a veces no queremos tomar el trabajo de construir y de poner freno y decir hasta aquí llegó esto y comenzar a trabajar y construir algo nuevo, algo diferente en nuestras vidas. Y cuando esos portillos quedan abiertos, llega el momento que el enemigo nos tumba. Y decimos, el creyente va, crece, pero cuando llega a determinada altura, ¡pum!, vuelve para abajo. Cuando llega a ese punto, vuelve para abajo, porque es un asunto del cual no ha tratado. Una de las formas, como decíamos, que el enemigo tiene de tumbarnos es cuando descuidamos nuestros puntos débiles.
Ahora, gloria a Dios que somos parte de la iglesia, que no estamos solos. Esos puntos abiertos, esos sectores abiertos en el muro estaban por varios lados, donde ya había, dice, cada casa construía en su sector, cada familia construía el muro en su sector, iba aumentando la altura del muro, pero todavía era vulnerable. Los portillos habían sido cerrados, es decir, no era que estaba todo abierto, sino que ya el muro había sido empezado a construir, pero había áreas donde todavía estaba baja la construcción. Y dice la Escritura que Nehemías organizó centinelas para que cuidaran de manera especial esos sectores. Y como estaban tan dispersos y el enemigo podía atacar y eran tan pocos, dice la Escritura y dice Nehemías que él puso un trompetero al lado de él. Alguien que tocara la trompeta. Para que cuando en algún sector hubiese un ataque del enemigo, allí iba Nehemías con el trompetero, tocaba la trompeta y todos venían corriendo al auxilio. ¿Cuántos pueden decir, doy gracias a Dios por mis hermanos? Por mis hermanos en la fe, aleluya. Bendita la iglesia del Señor, bendita la familia de la fe. La familia de la fe no es para sacarnos los ojos. La familia de la fe es para amarnos. La familia de la fe es para sostenernos. La familia de la fe es para animarnos. La familia de la fe son como estacas espirituales que nos mantienen en pie cuando allí hay ataques fuertes del enemigo. Yo siempre recuerdo un joven en nuestra iglesia cuando estábamos en Uruguay que él decía: soy feliz y agradecido a Dios de haber conocido el Evangelio a través de la que hoy es mi esposa, decía él. Porque la esposa de él era hija de un creyente de años y eran como 7 hijos, o más, no recuerdo, eran como 7 en la familia. Todos creyentes. Y este joven que empezaba en la fe, él decía, esta familia es una bendición, dice, porque cuando uno medio anda allí, medio enclenque, no falta alguno en la familia que te da una estaca que allí te levanta y te hace seguir adelante. Y estamos agradecidos a Dios por los grupos pequeños, porque a través de los grupos pequeños es donde hacemos esa tarea de, como dice, estaquear y fortalecer y animar a aquel que se nos queda. No esperes que sea el pastor el que haga solamente esta tarea. Esto es tarea, diga conmigo, de la iglesia. Es mi tarea, diga conmigo. No es solamente la tarea del pastor, es la tarea tuya como hombre o mujer madura en la fe de hacerte cargo de los nuevos creyentes, de aquel que empieza en tu familia, de aquellos que están cerca. Por eso en parte de la visión de la iglesia es como hacía Nehemías, juntar los grupos para fortalecerse, para animarse. Y cuando nosotros nos fortalecemos y cuando nosotros nos animamos y que el enemigo allí su obra se tranca. Quizás parezca algo tan simple o quizás tú como líder en este tiempo estés desanimado pensando que de pronto tu grupo no crece o que bueno, no estoy tan preparado, no tengo tan claro cómo hablarle a la gente, no es tan difícil. ¿Quién dijo que era fácil? No es fácil. Pero Dios te ha puesto esa misión y esas sencillas palabras tuyas como hermano maduro, hermano un poquito más crecido en la fe, es más que suficiente para que ellos nuevos puedan seguir adelante. Yo creo que este es un desafío para la iglesia en esta mañana. No dejemos que la obra de Dios se pare contigo. No dejes que la obra de Dios se frene. Que lo que Dios comenzó a hacer a través de ti se frene. No lo permitas. No lo dejes. El enemigo tiene sus trampas, tiene sus astucias. Pero dice aquí la Escritura que la primera vez logró frenar, pero la segunda no la logró. Dice la Escritura que en 56 días se construyó el muro. 56 días.
Llegó un momento donde la gente, esos pocos que construían, dice, llegaron a Nehemías diciendo, el pueblo está exhausto. Son muchos escombros para remover, no vamos a lograr hacerlo, vinieron a decirle a Nehemías. Pero dice Nehemías, no paramos de trabajar. Y no nos sacábamos la ropa ni para bañarnos. ¿Cuántos se bañan vestido acá? Se sacaban la ropa solo para bañarse. Otras versiones, porque es un poco difícil entender esto, como está escrito. Algunos dicen, no se sacaban la ropa ni para ir a carriar agua. Siempre estaban alerta, siempre estaban trabajando. Y esa actitud de esfuerzo y de trabajo los sorprendió a ellos mismos, porque en un poco más de 50 días los muros estaban construidos y los enemigos, dice, temblaron, porque ahora ya no había nada para hacer. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando el pueblo de Dios persiste, si tú estás desanimado, la palabra para ti es persiste. Si es mucho trabajo para ti, sigue adelante. Si es demasiado trabajo, mucho escombro, muchas cosas que resolver, está difícil arreglar mi vida, trabajar en mi vida, estás muy confuso, sigue trabajando, porque en poco tiempo verás el resultado de la obra de Dios en tu vida, porque no estamos solos, el Señor trabaja con su pueblo. ¡Aleluya! Dios trabaja contigo, Dios trabaja con su iglesia. Cuando la iglesia trabaja, cuando nosotros hacemos nuestra parte, no esperes que Dios venga a hacer algo en tu vida, contigo cómodo en tu casa, disfrutando del buen momento que quizás estás pasando. No va a suceder nada positivo. Pero cuando pagamos el precio y estamos dispuestos a seguir cabalgando, aunque ladre el enemigo, sigue cabalgando, hay una bendición que te presta a llegar. Yo no sé usted, pero yo puedo sentir que viene algo de Dios. Yo creo que detrás de toda esta situación va a venir algo. ¡Aleluya! Va a llegar un momento donde las cosas van a cambiar para el pueblo de Dios. Y no estoy diciendo que todo se va a subsanar y que todas las cuestiones políticas, el mundo va a seguir de mal en peor y el mundo se va a perfilar a lo que tiene que perfilarse, lo que la palabra de Dios ya lo ha marcado. Pero hay una bendición para el pueblo de Dios. Hay una bendición para el pueblo que trabaja, aquel pueblo que sirve, aquel pueblo que ha tomado en serio su misión. Todavía vamos a ver la gloria de Dios. Todavía vamos a ver mucho pueblo rendido. Todavía vamos a ver bendición de Dios sobre nuestras vidas. Pero hay que trabajar. Hay que salir. Hay que salir de la comodidad. Hay que venir y hacer lo que Dios nos ha encomendado. Yo te invito a que ahí donde estás, cierres tus ojos por unos momentos y adoremos al Señor. Cabe la pregunta en esta mañana: ¿en qué momento en tu vida sentiste que la obra de Dios paró? ¿En qué momento sentiste que las cosas se frenaron en tu vida? Quizás la sequía ha llegado a tu casa, la sequía espiritual, cosas que no estaban dentro de tus planes o no estaban dentro de tu entendimiento, han venido a tu vida. Pero cabe también la pregunta: ¿hay algún portillo que necesita ser cerrado? Quiero decirte, no estás solo en esto. Hay un pueblo que está contigo. Hay una iglesia que quiere ayudarte. Hay una iglesia que, al igual que tú, lucha y trabaja en áreas difíciles. Pero no estamos hablando de licencia para pecar, todo lo contrario, estamos hablando de un pueblo que lucha y trabaja en el Señor para mantener los principios y los valores de la palabra del Señor.
Todos tenemos luchas, pero juntos hay una victoria. Juntos hay una bendición. Yo quiero dar la bienvenida a cada uno de los que están aquí, una vez más, porque somos parte de este pueblo. Somos parte de los que estamos aquí para oír la trompeta, oír la voz de aquel hermano que necesita auxilio. Y no estamos hablando de auxiliarlo porque está mal económicamente, porque muchas veces personas que simplemente se acercan a la iglesia por lo que pueda sacar como provecho material. Y si bien es cierto que con la iglesia estamos colaborando y ayudando unos con otros, porque esto es parte también de ser una familia en la fe. En medio de toda esta pandemia pudimos ver cómo la iglesia auxilió maravillosamente, aún en lo económico, con lo poco que teníamos, hermanos que auxiliaron y estuvieron allí sosteniendo y fortaleciendo y animando y ayudando a aquellos que pasaron escasez. Yo creo que la mayor ayuda que podemos encontrar de parte de la iglesia es esa ayuda moral, esa ayuda espiritual, esa ayuda de fe, de que puede dar solamente la gente de fe. Esa fuerza, ese clamor. Hace algunos años atrás, cuando aún estábamos en Uruguay, en una de las reuniones o en varias de las reuniones de pastores, escuchábamos de parte de un pastor decirnos: por favor, oren por mí y por mi familia, porque mi hijo se ha vuelto a las adicciones. Y era muy duro porque era un pastor muy amado, muy querido, una familia fantástica. Pero él allí pedía oración. Y recuerdo que estuvimos orando y clamando al Señor. Y el Señor rescató a ese chico de esa vida. Y él hasta el día de hoy camina con el Señor. Yo quiero decirte, nada es imposible para Dios. Tus debilidades, tus luchas no tienen que significar una vergüenza solamente. Entre el pueblo de Dios podemos clamar unos por otros, fortalecernos unos a otros, animarnos unos a otros y ser ministrados. Si hay alguien en esta mañana que necesita ministración, que hoy ha venido a la casa de Dios necesitando algo, yo voy a romper las reglas en cierto sentido. Yo te voy a invitar que ahí donde estás, como iglesia, nos pongamos de pie. Y si tú quieres venir al altar buscando de Dios, quizás has venido buscando una sanidad, quizás has venido buscando una intervención de Dios en tu casa, en tu hogar. Quiero decirte, alguna bendición o hay algo allí que el enemigo ha robado, hay algo que el enemigo ha truncado, pues, pero es que esa obra de Dios se mueva nuevamente. Yo te invito que en un acto de fe, en plena confianza, sin sentirte señalado, ni sentirte que estás mal, porque algunos dicen, yo no paso adelante porque van a pensar que anda mal, que como creyente no ando bien. No es ese el punto. Todos estamos aquí. Tú estás con algún problema, pues ven a la casa, has venido a la casa de Dios, ven al altar del Señor y vamos a orar por ti, manteniendo la distancia desde luego, pero vamos a venir al altar. Yo quiero tener un tiempo para orar y ministrar en la vida de cada uno de aquellos que en esta mañana necesitan ministración. Creo que más que el riesgo del coronavirus, está el riesgo de que el enemigo se salga con la de ellos, con la de él. Pero en esta mañana no vamos a permitir que el enemigo se salga con la de él. Ya suficiente recesión, suficiente con lo que ha logrado, suficiente con lo que ha hecho. De aquí en más, hasta aquí llegó, y de aquí en adelante como iglesia nos levantamos, clamamos, reprendemos y hay victoria en el nombre del Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Ven al altar, aleluya. El que canta. Aleluya. Mientras que nuestros hermanos nos dirigen una alabanza que estuvieron cantando al comienzo hoy, y yo creo que este es un buen momento para venir al altar del Señor. Aleluya. Oh, ven al altar, el Padre esperando está.
Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, ante tu presencia estamos en esta mañana, clamando delante de ti, Señor, clamando por el milagro, clamando por la restauración, clamando, Señor, por la renovación del corazón de aquellos que por diferentes motivos, Señor, la sequía ha llegado a sus vidas. Pedimos por aquellos que están enfrentando luchas, no sequía, pero sí ataques directos del enemigo. Probablemente en esta mañana hay familias que están siendo atacadas. Familias que han sido atacadas por el enemigo para frustrar la fe, para frenar el desempeño que cumplían dentro de tu reino, Señor. Pero en esta mañana yo sé que el fuego, la presencia de tu Espíritu, tu palabra obrando en el corazón, traerá nueva fuerza, moverá, Señor, nuestros corazones para servirte apasionadamente a ti, Señor. Pido por aquellos que están siendo atacados, que el enemigo allí ha buscado un desquite en sus vidas por un paso de fe que han dado, Señor, pero en esta hora hay victoria y declaramos victoria en el nombre. Hay libertad, hay bendición. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te damos las gracias. Aún allí a la distancia, aquellos que a través de sus aparatos están escuchando, tu bendición también y tu milagro sea hecho en ellos también. Sea todo esto para la gloria y la honra tuya, Señor. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor que se lo merece. Sigamos orando, especialmente por aquellos hermanos que están enfermos, que están atravesando momentos difíciles, que el Señor ponga su mano sobre ellos. Quiero dar un saludo especial, pues estaba hablando de esa familia en Uruguay que eran estacas y me acaban de informar que Andrés está conectado desde España, uno de esas de la familia. Andrés, un saludo grande para ti, para toda tu familia. Ha sido una bendición tu familia, como se han sostenido a lo largo de los años, siendo útil en las manos del Señor. Que Dios te recompense grandemente. Sé que estás sirviendo al Señor allí en España. Que Dios te bendiga grandemente. Aleluya. Dios es fiel en todo tiempo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar asiento por unos momentos. Ya vamos a culminar con la reunión. Recordamos que al finalizar damos nuestras ofrendas y diezmos. Usted al salir, allí están los ofrendarios para que usted pueda dar a la obra del Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por conectarte a esta transmisión en vivo. Nos encantaría que te hicieras parte de nuestra familia de la fe. Así que si no tienes un lugar donde congregarte o estás buscando un lugar donde cada integrante de tu familia pueda desarrollar su fe y conocimiento de Cristo, no lo dudes. Trinidad es el mejor lugar para encontrarse con Jesús. Comparte también este mensaje con todos tus amigos de las redes sociales para que muchos puedan oír esta palabra de esperanza en tiempos tan difíciles. Dios te bendiga y te esperamos.